Hola chicos, en esta oportunidad desarrollaremos un seminario de biología que fue elaborado por la Academia Pamer. Bueno, sin más que decirte, comencemos con el desarrollo del seminario Las fijas de admisión. Primera pregunta. El metabolismo energético que genera energía mediante la oxidación de compuestos inorgánicos se denomina. Entonces recordemos. Respecto al metabolismo, existen cuatro tipos: quimiolitótrofo, fotolitótrofo, quimiorganótrofo y fotoorganótrofo. Los dos primeros corresponden a los organismos autótrofos, los dos últimos a los heterótrofos. Los organismos autótrofos se caracterizan porque pueden producir su propio alimento, pero para ello necesitan de energía. Si la energía es aportada en forma de luz, el organismo se denominará fotolitótrofo, como es el caso de las plantas, de las algas y de las cianobacterias, también llamadas algas verdes azuladas. Sin embargo, si la energía que necesita es aportada en forma de oxidación de compuestos inorgánicos, el individuo se denomina un organismo quimiolitótrofo, ¿correcto? Como es el caso de las bacterias del nitrógeno, bacterias del azufre y bacterias del fierro. Por ejemplo, aquí tenemos al bisulfuro de hidrógeno y al fierro más 2. Ambos son compuestos inorgánicos, fíjate, y están siendo oxidados para obtener energía. Por lo tanto, este metabolismo corresponde a los quimiolitótrofos. Clave D. En nuestro caso, los seres humanos, nosotros somos heterótrofos del tipo quimiorganótrofos. Siguiente pregunta. En el espermatozoide, la estructura que posee enzimas para degradar la zona pelúcida es el. Aquí tenemos una imagen del ovocito. El ovocito está siendo protegido por esta capa externa. Esta capa externa está conformada por esta zona de amarillo, denominado la zona pelúcida, y sobre ella hay células, las células denominadas células de la corona radiata, que se encargan de nutrir al ovocito, ¿correcto? Cuando llega el espermatozoide, este en su cabecita posee una estructura denominada acrosoma. El acrosoma está conformado por múltiples vesículas que fueron formadas por el aparato de Golgi y que poseen enzimas hidrolíticas que van a comenzar a degradar la zona pelúcida, de tal manera que van a penetrar llegando a la membrana y finalmente se van a fecundar con el ovocito, ¿correcto? De forma práctica podemos decir que el acrosoma me sirve para que el espermatozoide pueda penetrar al ovocito y fecundarlo, ¿correcto? Entonces, clave B. Siguiente pregunta. El daltonismo es una enfermedad ligada al cromosoma X y se expresa en homocigosis recesiva en la mujer. Los hijos de un hombre daltónico con una mujer homocigota normal tendrán los siguientes genotipos. Entonces recordemos. Para comenzar, el daltonismo es una enfermedad que se caracteriza porque la persona no puede distinguir muy bien los colores, y sobre todo los colores verde y rojo. Nosotros en nuestra retina tenemos células, las famosas células tipo bastón y las células tipo cono. Las células tipo bastón, muchachos, son los que nos dan la sensación de luz y oscuridad, mientras que las células de cono, que son de tres tipos, nos dan la sensación de color rojo, de color azul y de color verde. En las personas que sufren de daltonismo, estas células de cono o bien están ausentes o bien están funcionando mal. Por tal motivo, la información que llega al cerebro es errónea y la persona no puede identificar muy bien los colores, no puede distinguir muy bien los colores, ¿correcto? Respecto a la simbología, D mayúscula significa visión normal, D minúscula significa daltonismo.
Para que una mujer sea daltónica, ambos cromosomas X deben poseer el alelo recesivo. Para que un hombre sea daltónico, basta que un cromosoma X contenga un alelo recesivo. ¿Correcto? Una mujer portadora, por ejemplo, contiene visión normal y un alelo recesivo. ¿Está bien? Es portadora, pero no tiene daltonismo. Si te das cuenta también, el daltonismo está influenciado o está relacionado, mejor dicho, al cromosoma X, más no al cromosoma Y. Por tal motivo se dice que es un tipo de herencia ligado al sexo. ¿Correcto? Bueno, con este genotipo y con esta nomenclatura, lee la pregunta y comienza a disgregarlo y vas a llegar a la respuesta. Siguiente pregunta. La estructura molecular del ADN fue dilucidada por Watson y Crick en 1953. Para ello postularon el modelo de una doble cadena de polinucleótidos helicoidal y antiparalela. Este modelo estuvo basado en la interpretación de... Antes que nada, recordemos un poco de historia. James Watson, nació en Estados Unidos, ¿correcto? Y estudió zoología. Y luego, cuando Watson quiso hacer estudios de postdoctorado, viajó a Dinamarca. En Dinamarca, en uno de sus viajes, conoció a otro investigador, el famoso investigador Mauricio Wilkins, que en ese entonces estaba trabajando con imágenes de difracción del ADN a través de rayos X, ¿correcto? Fue ahí entonces donde Watson, al ver esas imágenes, le nació la pasión, le nació la inspiración de querer estudiar el ADN. Es así entonces que Watson viajó a Inglaterra para integrarse al equipo investigador que estaba estudiando la estructura del ADN. Y fue allí donde conoció a Crick, ¿correcto? A Crick. Entonces ambos comenzaron a estudiar, a investigar. Y también hubo una investigadora, una doctora llamada Rosalind Franklin. Ella también estaba trabajando con imágenes de rayos X del ADN cristalizado, ¿correcto? Entonces, de forma práctica podemos decir que para que Watson y Crick pudieran establecer su modelo, hicieron uso de imágenes. En un primer lugar, de Mauricio de Wilkins, quien fue que Watson conoció, ¿correcto? Que tenía imágenes de difracción del ADN a través de rayos X, y luego imágenes de Rosalind Franklin, quien tenía imágenes en rayos X del ADN cristalizado, ¿correcto? Finalmente, en el año 1953, Watson y Crick dieron a conocer al mundo científico sus resultados, los cuales fueron publicados en un artículo denominado Una estructura para el ácido desoxirribonucleico, ¿correcto? Y luego recién en el año 1962 ganaron el premio Nobel, ¿correcto? Que por si acaso fue en medicina. El premio Nobel también estaba atribuido a Mauricio Wilkins, ¿correcto? Quien había conocido a Watson. Sin embargo, no estaba considerada la investigadora Rosalind Franklin, ¿correcto? Esta había fallecido unos años antes. Bueno, entonces la clave aquí en esta pregunta es la clave D, ¿no? El modelo del ADN propuesto por Watson y Crick, y también Wilkins, digamos así, se basó en los resultados de la difracción con rayos X del ADN cristalizado. Clave D. Siguiente pregunta. Bueno, antes que eso, aquí tenemos la estructura del ADN. Fíjate, el ADN es una cadena, es una estructura bicatenaria, ya que está formado por dos cadenas que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Fíjate, puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno se establece entre las bases nitrogenadas, adenina con timina, citosina con guanina. La unión de adenina con timina
y de citosina con guanina corresponden a las famosas reglas de Chargaff, ¿correcto? Por este lado, en la columna, tenemos el azúcar desoxirribosa, que se mantiene unido a otro azúcar mediante el enlace fosfodiéster, donde el fósforo cumple un papel muy importante. El sentido de la cadena es de 5 a 3 y la otra cadena es de 3 a 5. Por tal motivo se dice que es antiparalelo. El ADN posee la base nitrogenada timina, mientras que en el ARN la timina es reemplazado por el uracilo. ¿Correcto? Bueno, siguiente pregunta. Las células de la neuroglia que cumplen funciones de sostén y nutrición de la neurona se denominan. Entonces recordemos. Para comenzar, las células de la neuroglia también se llaman células de la glía, que están conformadas por múltiples células, también llamadas células gliales, de las cuales la más famosa es el astrocito. Aquí está, astrocito, ¿correcto? El astrocito es esta célula que tiene forma de estrella y justamente tiene nombre de estrella, tiene forma de estrella porque el nombre, fíjate, astro, estrella, cito de célula. Entonces es una célula en forma de estrella, ¿correcto? Este astrocito está conectando, fíjate aquí, conecta a los vasos sanguíneos, ¿correcto? Y también está conectando aquí a las neuronas, que son las de azul. Entonces el astrocito cumple un papel muy importante, ya que está tomando nutrientes del vaso sanguíneo, de la sangre, y las está proporcionando pues a las neuronas, ¿correcto? Recuerda tú en tu capítulo de circulación, la sangre transporta nutrientes, ¿cierto? Y luego recoge los residuos, ¿está bien? Metabólicos. Entonces ese trocito está cumpliendo un papel muy importante aquí. Es el que está haciendo como un filtro, ¿correcto? Entonces pues decimos que su función es de nutrición. ¿Está bien? Ahora, en otros libros también vas a encontrar que este astrocito cumple un papel muy importante. Un papel denominado la barrera hematoencefálica, ¿correcto? Hemato por este lado y encefálica por este otro, ¿correcto? Ahora, fíjate aquí, mira, ese astrocito está conectado aquí, ¿no? Fíjate, entre las neuronas. Entonces también cumple un papel muy importante en la buena conexión o la buena interacción de la sinapsis, ¿correcto? Bueno, ahora hay múltiples tipos de astrocitos, ¿no? Hay el astrocito fibroso, etcétera, ¿correcto? Y todo eso me da una especie de sostén del tejido, ¿correcto? No, la clave es astrocitos, ¿no? Nutrición y sostén. Por otro lado también tenemos a los famosos oligodendrocitos. Fíjate aquí, oligodendrocitos, que si te das cuenta está formando esta estructura de morado, el cual se llama mielina, ¿correcto? Mielina. El oligodendrocito forma la mielina, ¿correcto? Por aquí tenemos a las famosas microglia. Las microglias son responsables de la fagocitosis, ¿correcto? Pueden comerse toxinas, restos, etcétera. ¿Está bien? Son como los defensores, se puede decir. Todo esto corresponde pues al sistema nervioso central, porque, por ejemplo, tenemos otras células denominadas las células de Schwann que también forman mielina, pero lo hacen en el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Bueno, entonces astrocitos, recuérdalo, son uno de los más abundantes. Siguiente pregunta. Un momentito. Correcto. Siguiente pregunta. Bueno, vamos a agrandar esta imagen. Aquí está. Según el modelo de mosaico fluido, la estructura de la membrana celular consiste en... Bueno, entonces recordemos. Para comenzar, tienes que saber quién propuso el modelo de mosaico fluido. Y pues fueron Singer y Nicholson,
¿correcto? Singer y Nicholson propusieron el modelo de mosaico fluido, que en otras palabras significa lo siguiente: la membrana celular está conformado por una doble capa, fíjate. Aquí tenemos la primera capa, aquí está la segunda capa de fosfolípidos, ¿correcto? De fosfolípidos. El fosfolípido, recuerda tú que es un lípido, ¿correcto? Es un lípido que es muy importante ya que está integrando las membranas celulares. También encontramos en la doble capa proteínas. Si la proteína está atravesando la doble capa, se denomina proteínas integrales. Si la proteína se encuentra en la periferia interna o en la periferia externa, se denomina proteínas periféricas, ¿correcto? Por otro lado, en la zona externa también se presenta oligosacáridos, que son glúcidos. Si estos glúcidos se unen a proteínas, se conformarán las glucoproteínas. Si los glúcidos se unen a lípidos, se conformarán los glucolípidos. El conjunto de oligosacáridos glúcidos en la zona externa me conformarán el famoso glucocálix, cuya importancia es el reconocimiento celular en células animales, ¿correcto? Por otro lado, también tenemos otro lípido, el colesterol, pero este solamente se encuentra en células animales. Ahora, el modelo es mosaico fluido, ya que aquí existe una fluidez. Por ejemplo, el fosfolípido se está moviendo. Este puede intercambiar posiciones con el otro fosfolípido. También podría rotar sobre su propio eje o también intercambiarse con otro fosfolípido de la otra capa. A esto último se le denomina flip-flop. Ahora, las proteínas tampoco son estáticas, también se están moviendo, ¿correcto? Por ejemplo, las famosas proteínas carrier, ¿no? que suelen girar. Bueno, entonces la clave es clave enanito. El modelo de mosaico fluido está conformado por una doble capa de fosfolípidos con proteínas móviles. ¿Correcto? Clave enanito. La siguiente pregunta. Entre las evidencias que permiten explicar la evolución de las especies se distingue. Entonces busquemos evidencias que permiten explicar la evolución. Y tendremos pues las famosas anatomías comparadas. La anatomía comparada es, por ejemplo, cuando se compara la aleta de una ballena con las alas de un murciélago o con las patas de un caballo, ¿correcto? En los tres casos, por ejemplo, la forma de los huesos, la estructura es muy parecida. El radio, el cúbito, los metacarpios están presentes en los tres individuos. Sin embargo, la ballena usa la aleta para nadar, el murciélago usa para volar, el ala, y el caballo usa para caminar. ¿Correcto? Entonces se dice lo siguiente, que los individuos antes presentaron un ancestro común y que luego han ido evolucionando en ambientes distintos. Es decir, existió una evolución divergente, ¿correcto? Entonces, esa es la importancia de la anatomía comparada. La bioquímica significa que individuos del pasado estaban compuestos por los mismos elementos químicos de la vida que los actuales. Por lo tanto, descendemos pues de individuos de ancestros comunes. Finalmente, la distribución biogeográfica. Hay animales, seres vivos que se encuentran en distintas áreas, separadas por cordilleras, por océanos, por volcanes, y eso hace que hayan evolucionado de forma distinta, ¿correcto? Clave enano entonces. Siguiente pregunta. El grupo de organismos de la misma especie que vive en un sitio concreto y compartiendo un patrimonio genético común es. La palabra clave aquí es la misma especie. Y pues la respuesta es la población, ¿correcto? Conjunto de individuos que son de la misma especie y que viven en un lugar concreto y comparten un patrimonio genético común, la población. En los libros de nivel pre lo vas a encontrar de una manera más fácil, ¿no? Dice lo siguiente:
El conjunto de animales de una misma especie que comparten un tiempo y lugar determinado se denomina población. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos una foto y en la foto nos damos cuenta que son individuos de la misma especie. ¿Correcto? En este caso son lobos marinos que se encuentran en las costas. Los lobos marinos, muchachos, fíjate, las hembras son las más pequeñas y este grande es el macho, ¿no? Cuando existe una diferencia entre el macho y hembra, la hembra puede ser más grande, el macho más pequeño, o al revés, ¿no? El macho más grande y la hembra más pequeño, a ello se llama dimorfismo sexual, ¿correcto? Dimorfismo sexual. Ahora, este macho, si te das cuenta, está solo aquí, ¿no? No hay otro macho cerca, porque dentro de su estructura social, el macho le corresponde muchas hembras, ¿correcto? Y está alejado de otro macho. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de relación que existe dentro de la misma especie se estudia mediante las relaciones intraespecíficas, ¿correcto? Como puede ser jerarquía, gregario, etc. ¿Está bien? Sin embargo, este lobo marino también se alimenta de peces, que es otra especie. Entonces, si queremos estudiar la interacción entre esta especie y otra especie como los peces, aquí pues el estudio se llama una relación interespecífica entre diferentes especies. Por ejemplo, aquí el lobo marino se alimenta del pez, entonces sería depredación, ¿correcto? Entonces, existe una relación intraespecífica dentro de la misma especie e interespecífica con otras especies, ¿correcto? Bueno, la clave es B, población. Ahora, si nosotros juntamos otra población, por ejemplo, lobos marinos, aves guaneras, peces, y le sumamos el medio físico, entonces se denomina ecosistema, ¿correcto? A ver, nuevamente. Población es una sola especie, lobos marinos. Si yo junto varias poblaciones, me da comunidad. Lobos marinos, aves guaneras, peces, tortugas también. Y si yo junto la comunidad más el medio físico, rocas, agua, sol, temperatura, humedad, entonces me da el ecosistema. ¿Correcto? Bueno. Pregunta 9. La etapa culminante de la citocinesis vegetal es. Entonces recordemos, la célula vegetal se caracteriza porque posee la pared celular, que está formado de celulosa, ¿cierto? Esta célula vegetal se va a dividir y cuando se divida se va a formar en la zona central muchas vesículas, ¿correcto? Las vesículas provienen del aparato de Golgi, ¿correcto? Las vesículas luego se van a unir y me van a formar una estructura denominada fragmoplasto, ¿correcto? Fragmoplasto. Finalmente, el fragmoplasto alcanza su máximo expresión y la célula se divide, ¿correcto? Se divide. A esta división del citoplasma se llama citocinesis, división del citoplasma, ¿está bien? Citocinesis. Hay un término llamado cariocinesis, que es la división del núcleo, por si acaso, ¿está bien? Entonces, en la citocinesis se forma el fragmoplasto y luego el citoplasma queda dividido. También recuerda tú que en la célula vegetal la división es de tipo centrífuga. ¿Por qué? Porque es de adentro hacia afuera. Sin embargo, en la célula animal la división es tipo centrípeta, ¿correcto? De afuera hacia adentro. El famoso ahorcamiento, ¿está bien? Bueno, entonces la clave que vas a analizar y la respuesta que vas a dar es la clave enano, ¿no? La etapa culminante de la citocinesis vegetal es la acumulación de vesículas que se sitúan en el centro de la célula, ¿correcto? Aquí está. La clave C, fíjate, mira, la fusión de vesículas llamadas fragmoplasto. Eso es falso, ¿no? Las vesículas son estas.
la unión de vesículas recién me van a formar el fragmoplasto, ¿correcto? Entonces la clave es clave nanito. Pregunta 10. El proceso que convierte el piruvato, con 3 carbonos obviamente, en 3 moléculas de CO2 se denomina. Entonces recordemos, para comenzar, el piruvato, o también llamado ácido pirúvico, se forma durante la glucólisis, ¿cierto? La glucólisis implica que la glucosa de 6 carbonos se rompa en 2 compuestos. Cada compuesto se llama piruvato, que posee 3 carbonos. Aquí está, mira, 3 bolitas. Finalmente, el piruvato ingresa a la mitocondria durante la respiración aeróbica y luego pues va a comenzar a descarboxilarse. Aquí pierde un CO2, fíjate, y a este nivel del ciclo de Krebs pierde los otros CO2 que lo conformaban. Finalmente, muchachos, el piruvato, que tenía 3 carbonos ya los perdió. Mira, acá está el primer CO2 y acá están los otros 2 CO2. Entonces, aquí en la matriz mitocondrial pierde un CO2 y aquí también en la matriz, pero durante el ciclo de Krebs, pierde 2 CO2. ¿Está bien? Entonces digamos ciclo de Krebs, ¿no? Clave arbolito. Pero recordemos que el ciclo de Krebs es esta zona de azul, donde pierde dos carbonos. Y este otro carbono lo pierde también en la matriz, pero no durante el ciclo de Krebs, ¿correcto? Bueno, pero la clave más cercana es la clave arbolito. Bueno, chicos, eso es todo por ahora. Ya sabes. Hasta la próxima y espero que el video te haya gustado.